¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Tenemos que desarrollar ahora de Santiago capítulo 1, el versículo 2 al 11. Nuestras Biblias dicen la sabiduría que viene de Dios como título de este párrafo. Les quiero leer pedacitos por lo menos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y continúa diciendo: no, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura o su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Cuántos temas de diferente razón son los que esgrime el apóstol Santiago en esta oportunidad? Este hombre, hermano del Señor, que cuentan los historiadores que se arrepintió cuando Jesús resucitó, o sea, se convirtió cuando Jesús resucitó. Hasta entonces, como tantos otros, no había creído a las promesas y a las palabras de los hermanos del Señor Jesucristo. Pero ahora comienza a enseñarnos algunas cosas. Nos empieza a enseñar sobre algo que ha sido y es motivo de preguntas en unos y en otros a través del tiempo. Y también hoy, a cada uno de nosotros. Porque comienza diciendo: tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Casi parecería una contradicción, casi parecería que fuera irónico, ¿verdad? Fíjense que acá, cuando dice halláis en diversas pruebas, está hablando de un término que dice peirasmos. Ese es el significado en griego, o el título en griego de la palabra prueba. Y se diferencia de la otra, que está en el versículo 13 y 14, cuando habla también de prueba, de tentación, pero que son de diferente índole. La primera que leímos, son las pruebas exteriores, aquellas cosas que nos vienen de afuera. Una prueba que no esperábamos, que no merecíamos, creemos, que no deberíamos estar pasando por ella, nos vino desde afuera. Eso es peirasmos, eso es la prueba exterior. Y la otra, que está en el 13 y 14, se refiere a aquellos impulsos interiores al mal. Por eso cuando habla de la tentación, que nadie diga que es tentado por Dios. Es decir, entonces, que el apóstol Santiago acá nos está hablando acerca de esas pruebas, pero que tenemos que tomarlas o recibirlas con gozo. Entonces, al leer tened por sumo gozo, nos pone en una situación difícil, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Cuando estamos pensando en pruebas, estamos pensando en dificultades, y pensamos en algunos hombres como por ejemplo Job. ¿Qué hizo Job para pasar por estas circunstancias? ¿Qué pasó en la vida de este hombre para pasar por tan tremendas pruebas que afectaron su hacienda, su familia, sus hijos, su esposa y aún a su propia familia, a su propio cuerpo, ¿verdad? ¿Cuánto le habrá costado a él gozarse en esas pruebas e incluso contar sobre esas pruebas? Aquellos amigos que se acercaban y hablaban con él y que lo miraban desde un punto tan diferente porque no lo estaban soportando, no lo estaban tolerando. Tal vez él no tuvo ni siquiera interés
en hablar acerca de estas cosas, porque tampoco conocía la causa, tampoco conocía la razón. ¿Cómo podría entonces él decir, siento gozo por estar pasando estas dificultades y estas pruebas? ¿Cómo podría decirlo? Ahora, sin embargo, Pablo, en el Nuevo Testamento leemos que dice, se regocijó por tenerle el Señor por digno de sufrir por él. ¿Y por qué? Porque él decía, porque la prueba de vuestra fe obra paciencia. Así decía Santiago. Y Pablo dice, la tribulación produce paciencia. Uno y otro hablaba de lo mismo, decía exactamente lo mismo. Yo les voy a leer Romanos capítulo 5 y versículo 3, donde encontramos esta lectura. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otro versículo, si alguno lo quiere buscar, está en el segundo libro de Corintios, capítulo 7 y versículo 4, donde también habla de nuestras tribulaciones y el sentirnos satisfechos por pasar por esto. Ahora, muchos seguramente se preguntarán, ¿por qué tantas pruebas? No es la primera vez que nos sucede, que nos cuentan, o lo podemos pensar nosotros. Pero Dios mío, terminé con esto y ahora me apareció esto y luego esto. No termino nunca de superar toda esta situación que me tocan vivir, una tras otra. La idea, al expresar Santiago esto, es que aprendamos que debemos, al pasar por ellas, ir madurando. El propósito de ella es que nuestra fe no falte, pero por otra parte no os falte ninguna cosa. Cuando habla de esto, de los maduros, está hablando de aquellos que por pasar diferentes circunstancias en su vida están aprendiendo esto y después no tienen falta de nada. Y no está hablando de la falta de algo material, está hablando que no van a tener falta alguna de todo lo que tiene que ver con su experiencia de vida como hijo o hija de Dios. Ustedes saben que recuerdo a una joven que en una oportunidad escuchó un mensaje y alguien dijo en ese mensaje que el creyente tiene que darse cuenta que signo de madurez es pasar por pruebas. A lo mejor mal expresado en los tiempos. O sea, estaba diciendo una verdad, pero la estaba diciendo fuera del tiempo adecuado. Y ella dice, entonces yo soy poco afortunada, el Señor a mí entonces no me considera, no me tiene en cuenta, porque yo no he pasado ni paso por ninguna de estas pruebas, no soy digna entonces de ser una hija del Señor. Sin reconocer ella, sin saber ella que al pasar por esas pruebas ella iría produciendo esa madurez que agrada. Y con los años, junto con su marido, tuvo que afrontar una de las pruebas más graves, más tristes, cuando perdió a su pequeño hijo. En esa ocasión ella me dijo, ahora sé lo que es una prueba y ahora tengo paz porque comprendo. Me acuerdo haberle dicho allí en esa oportunidad, cuando su hijo estaba siendo velado en ese lugar, le dije, bueno, entonces esto es realmente empezar a madurar en nuestra relación con el Señor. Pero con respecto a la prueba, quiero que tengas claro que ahora el Señor, a esta mujer madura que sos hoy, habrá de llenarle los brazos con los hijos. Y efectivamente, sucedió así luego con la venida de 3 maravillosos, hermosos hijos varones que ella tuvo. Recuerden, queridos, que allí cuando dice perfectos, no significa impecables, sino maduros. Pero como nosotros no somos lo suficientemente sabios para entender esto, no estamos preparados afectivamente, emocionalmente, sentimentalmente para estar tolerando una prueba y tolerarla como si nada fuera. Dice que el versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, dice, con 2 condiciones, abundantemente y sin reproche. Es decir, que cuando lo reclamamos al Señor,
nos da en cantidad suficiente. Y por el otro lado, sin reproche, es decir, sin echarnos en cara, como podemos hacer nosotros, aquello que nos ha sido otorgado. Fíjense ustedes, en el caso de Salomón, era un muchacho joven, su padre había dejado el reinado, David, y él tenía que hacerse cargo de una nación tan difícil como Israel. Y Dios viene, dice, en un sueño, en una noche, y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te daré. La primera pregunta que me viene es, ¿qué pediríamos nosotros, no? ¿Qué diríamos? Tantas cosas que nos vienen a la mente, que creemos que son evidentemente necesarias, importantes, que es factible que las podamos tener, que las merecemos, pero seguramente ella no nos habría de dar de ningún modo esa capacidad para relacionarnos con Dios y con los semejantes. Entonces, como Salomón, ojalá pudiéramos también nosotros, y dice, dame sabiduría, porque soy muy niño, soy muy joven para entrar y salir, y este pueblo es muy difícil para tratar. Y ahí en primer libro de Reyes, capítulo 3, dice que Dios apreció esa respuesta de Salomón. Y entonces allí aparecieron todas aquellas otras cosas que venían como consecuencia de ese juicio tan maravilloso en su solicitud. Quiero decirles que cuando uno habla de sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, tenemos que saber que hay una gran diferencia entre ciencia y sabiduría. El más sabio no es el que más conoce. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Yo puedo saber de determinada cosa, pero si no soy sabio no lo sé aplicar. Yo puedo saber qué dice la Biblia respecto a tal cosa, pero si no lo sé aplicar para mi vida y para mis semejantes, no soy sabio. Por eso Dios me dice ahí, me pide que si yo no la tengo, le pida a Dios, el cual me da entonces abundantemente. Sabiduría es saber qué debe hacerse, cómo hacerlo y hacerlo en el tiempo conveniente. Esto es sabiduría. ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo hacerlo? Y hacerlo a su tiempo. Pero agrega, pida con fe. Una vez un escritor hablaba de una viejita de su congregación, que leyendo allí ese pasaje de Mateo 17, cuando dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pasa de aquí a allá. Y ella hizo eso. Bueno, tengo fe, voy a pedir que ese monte salga de aquí a allá y se mueva. Muy temprano se levantó y fue a mirar y el monte estaba en el mismo lugar, obviamente. Y su única respuesta fue, ya sabía que habría de ser así. Yo sabía que habría de permanecer en ese lugar. Esa era una fe que no servía. No se trataba de esa fe. Se trataba de una confianza plena en lo que solicitaba. Entonces cuando vos, querida hermana, querido hermano, podemos irnos delante de la presencia del Señor y pedirle, Señor, dame sabiduría para manejar tal circunstancia de mi vida. Tengo tal problema en mi familia, tengo tal problema en mi trabajo, tengo tal problema con mi conducta, tengo tal problema con mis cosas. Pero pedirle con fe, Señor, ayúdame, dame esa sabiduría, la necesito para desenvolverme adecuadamente en el lugar donde me has puesto. ¿Saben? Aquí Santiago también dice que el que pide de esa manera o el que actúa de esa manera es semejante a las ondas del mar. Nosotros podemos mirar una onda grande del mar, hermosa, que viene, la observamos, pero de pronto la perdimos y aparece otra luego tras esa, pero ya no es la misma. Esa se perdió cuando llegó a besar la arena en la playa. Así que nos dice a nosotros entonces que es semejante a la onda del mar, aquel que duda. Y también habla del hombre de doble ánimo. Está hablando de aquel que es inconstante, que hoy lo vemos en una situación y mañana lo vemos en otra totalmente diferente. Él no va a recibir nada. Y finalmente termina Santiago hablando sobre el rico y el pobre, o los ricos y los pobres. Y parecería que es otro tema. Hablaba de las pruebas, hablaba de la sabiduría, hablaba de la fe, hablaba de las obras, y ahora habla del rico y el pobre. ¿Y por qué? Está hablando del que es de humilde condición. Dice,
gloríese en su exaltación. Todo viene a consecuencia de lo dicho y de lo que dice finalmente. ¿Qué es lo que dice finalmente? Dice que todos, unos y otros, como la hierba, habremos de pasar. Habrá de pasar por la misma circunstancia, uno y otro. A veces nosotros miramos un poquito, miramos a nuestro alrededor aquellas personas que, o ilustres, o ricos, o importantes en su ámbito en el cual están, pero cuando miramos esto a través del tiempo, nos damos cuenta que simplemente ha sido un hombre que pasó por este mundo, pero no aplicó el conocimiento, no conoció a Dios, no tuvo sabiduría, no maduró y no pudo vivir la expectativa que vos y yo podemos vivir. No podemos vivir esta experiencia preciosa de saber que hemos pasado por la prueba, que nos ha costado, y hoy que la aprendimos, hoy que somos maduros, estamos en condiciones de agradar al Señor en primer lugar y enseñarles a otros acerca de esto. La sabiduría que manda Dios, la que envía Dios y la que pide Dios que tengamos, es fácil de conseguir, simplemente prestando atención a su palabra, y si nos falta, se la pedimos, Él nos da, y abundantemente. Que Dios te bendiga.